Vamos con la política en nuestro país. Mire, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, habló sobre los posibles rumores de una alianza con el PRI y el PAN en las elecciones del 2024, señalando que al grupo opositor, a este Frente Amplio, le faltan integrantes de Movimiento Ciudadano y dijo, le sobran del PRI. Precisamente para hablar más sobre este tema, tenemos en la línea a Cecilia Soto, presidenta del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional. Cecilia, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes y buenas tardes a todos tu auditorio. Pues hemos estado siguiendo todas las declaraciones, por supuesto, de todos los personajes políticos y de los liderazgos, precisamente del Movimiento Ciudadano, después de las declaraciones también del dirigente del propio partido. Muy interesante resulta esto que dijo Luis Donaldo Colosio, en donde pues deja ver la posibilidad de que a nivel federal pueda, o según él, podría abrirse la puerta a un diálogo de Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio de Oposición. Cecilia, ¿cuál es tu análisis? A ver, el jueves pasado, exactamente hace 7 días, yo envié una carta a Dante Delgado en el que lo invitaba a un diálogo sobre nuestras diferencias. Y yo creo que la diferencia más importante que hay es cómo consideramos las elecciones del 24. Si las consideramos un momento definitivo de la historia del país o simplemente otra elección. Nosotros consideramos que es un momento definitivo donde se juega democracia o régimen autoritario y al parecer una corriente encabezada por Dante Delgado plantea que es otra elección donde el Movimiento Ciudadano puede no jugar un papel importante. Él me contestó diciendo que de ninguna manera, que ni a la esquina, que no se iba a subir al transatlántico, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y esto coincidió con una declaración muy fuerte, un video muy fuerte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, planteando que la opinión del Estado de Jalisco, por lo menos, no era tomada en cuenta a nivel nacional, que él consideraba, dijo, una necedad el aislacionismo del Movimiento Ciudadano y que por lo menos, que había muchas cosas que no le gustaban de la alianza, del Frente Amplio por México, pero que había que sentarse y platicar porque había una situación muy, muy difícil. Luego, precisamente, el gobernador de Nuevo León dijo de nuevo que con el PRI a la esquina. Y luego Luis Donaldo Colosio dio esta declaración que tú citas, que es una declaración muy interesante, porque lo que dice, lo que plantea, o como yo lo interpreto, es que en algunos lugares del país, como por ejemplo Nuevo León, es extremadamente difícil una alianza, porque PRI, PAN y Movimiento Ciudadano están de la greña, ¿no? Es decir, el Ejecutivo lo tiene Movimiento Ciudadano, pero el Poder Legislativo lo tiene el PRI y el PAN, tiene una mayoría muy amplia. Correcto. Y no ha habido, no puedo juzgar la situación porque no tengo los detalles, pero ha habido un pleito en todo, en presupuesto, en todo, y sobre todo en el tema de la fiscalía, del fiscal que heredaron del gobierno anterior, porque es un fiscal que tiene, digamos, un periodo de funciones más largo que un sexenio, ¿no? Entonces, lo que dice Luis Donaldo es, cuando dice le sobra PRI y le falta MC, quiere decir que, y lo aclara después, que hay lugares en donde en lo local es donde, por ejemplo, Nuevo León considera imposible, pero que a nivel federal había que conversar. E incluso le pregunta a Azucena, le pregunta que si ve en el abanico de candidatos del Frente alguna candidatura interesante, y él pregunta que ve dos. Ve a la candidatura de Xóchitl Gálvez y la de Enrique de la Madrid. Y luego ves, yo he visto en Twitter y en otras partes, que hay un debate, ¿no? Hay un debate al interior, y es totalmente normal que lo haya. Es un partido con gente pensante, con gente joven, pues, que está acostumbrada a debatir y a charlar y a hablar y a oponerse. Entonces, yo creo que es algo que apenas está empezando. Sí.
yo creo que va a haber un factor importante para las elecciones próximas. Todavía hay tiempo, efectivamente, Cecilia, para pues determinar cada una de las fuerzas políticas cuál va a ser la ruta a seguir. En este momento pues están sumando pues no solamente los partidos, como el caso del Frente Amplio Opositor, sino también pues elementos o militantes de algunos partidos que están viendo la posibilidad de pues algún ofrecimiento en otras fuerzas políticas. Aquí la pregunta es, después de esta declaración de Luis Donaldo Colosio, como que no deja en claro si realmente está, digamos, tratando de que Dante Delgado cambie su opinión en relación a este Frente Amplio, puesto que en varias ocasiones, incluso Dante Delgado ha utilizado la frase que Samuel García utilizó durante su campaña para llegar al gobierno de Nuevo León. Ya no queremos la vieja política. Y Dante Delgado asume como que el PRI, el PAN, obviamente él los conoce como la vieja política. Sin embargo, pues está explorando, o pareciera que Luis Donaldo Colosio está explorando esa posibilidad de que sea sumado Movimiento Ciudadano si es que se comportan con todo el tema que fue anunciado por el propio Frente de considerar a los ciudadanos, no a los partidos, para una posible candidatura. ¿Tú cómo lo ves en el corto y mediano plazo mientras se dan los procesos? ¿Podrá haber una alianza de MC con el Frente o de plano ves a Dante, que tú lo conoces muy bien y como dices, pues lo has invitado a esta reflexión, pues muy determinante en lo que trae él de proyecto? A ver, bueno, lo que dices es cierto, es decir, a mí me parece que lo que hace Luis Donaldo es reconocer una situación, y es lo mismo que hace Enrique Alfaro, ¿sí? Ellos reconocen una situación. ¿Y sabes cuándo fue muy notorio esto, Magda? Cuando organizamos las marchas en defensa de la Suprema Corte y en defensa del INE en el 13 de noviembre y el 26 de febrero, Movimiento Ciudadano estuvo ausente. Es decir, la más grande movilización ciudadana que ha habido en este país no fue apoyada oficialmente por Movimiento Ciudadano. Pero como te dije, como son gente pensante, gente joven, Dante es un excelente reclutador de muy buenos elementos. Mucha de su gente marchó con nosotros, pero marcharon digamos, anónimamente, ¿no? sin que el Movimiento Ciudadano se pronunciara a favor de la marcha, lo cual es una incongruencia. Pues esta tensión entre lo que dicen, digamos, los principios del Movimiento Ciudadano y lo que está sucediendo, se expresa en este momento de esa manera, en ese debate interno que hay. Lo de la vieja política. Te voy a poner un ejemplo, Magda, a lo mejor no te conozco, me imagino que eres muy joven, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. El movimiento que estremeció y acabó, digamos, con la vieja forma de hacer política, que fue en 1988, ¿tú te acuerdas qué partidos encabezaron esto con la candidatura de Cárdenas? ¿De qué? ¿Perdón? Que si te acuerdas, a lo mejor eres muy joven y no te acuerdas. ¿Qué partido encabezó acogió a Cuauhtémoc Cárdenas cuando Cuauhtémoc Cárdenas se salió del PRI? ¿El PRD? No, el PRD no existía. El partido que acogió a Cárdenas fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Un partido que era un verdadero satélite del PRI. Todas las elecciones, el candidato del PRI era el candidato del Partido Auténtico, formado por viejitos revolucionarios. Por razones que algún día contaré, yo estaba en ese partido. Y un año antes de la elección del 88, una corriente encabezada por mi esposo y por mí, hicimos
una campaña para que el PRI para que ese partido, que era un partiducho, no tuviera candidato priista. Y en esas condiciones fue que logramos recibir a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, es decir, no, nada de un gran partido, nada de política súper innovadora. No, era un partidito que tuvo la valentía de hacer una cosa buena en un momento adecuado. Duda, sí. Y eso es lo que tenemos ahorita. Ahora, Cecilia, digamos, este tablero que se está moviendo todos los días en términos de la política acá en nuestro país, ¿cabe la posibilidad de que el Frente Amplio, digamos, pueda dar la batalla sin Movimiento Ciudadano? ¿Tendría que llegar Movimiento Ciudadano precisamente a reforzar esta amplitud? Ahora, Mayra, yo creo que vamos a ganar con o sin Movimiento Ciudadano. Y la posibilidad de que, digamos, haya una disputa en el frente precisamente por las declaraciones en relación a que sobran los priistas, como dice Luis Donaldo Colosio, que es donde entiendo y se puede percibir que es donde no se acomodan, vaya, porque con Acción Nacional pues no han tenido, digamos, una confrontación de frente. A ver, el asunto es este. Cuando hay dos grupos que se enfrentan, dos grupos muy fuertes que se enfrentan, el tercero en discordia se disminuye. Entonces, el riesgo es que le pase a Movimiento Ciudadano lo que le pasó a Democracia Social, creo que en la elección de 2012 o en la elección de 2006. Es decir, se borró. Un partido con muy buenos militantes y con propuestas muy interesantes se borró. ¿Por qué? Por la disputa entre dos grandes grupos. Entonces, una cosa muy interesante que dicen tanto Alfaro como Colosio es que ven candidaturas interesantes, sí, pero creen que debe haber más ciudadanía en la propuesta, en el proceso que estamos haciendo. Así es. ¿No? Entonces tú me preguntabas hace rato cómo lo veía desde el punto de vista de los tiempos. Si Movimiento Ciudadano accede a platicar, a sentarnos, a reflexionar, todavía puede influir en cómo ciudadanizamos aún más el método. Sí. En la medida en que pase más tiempo se pierdan oportunidades de influir en el método, de decidir candidaturas, etc. Entonces, por ahí la veo yo. Muy interesante todo tu análisis, como siempre, Cecilia Soto. Y bueno, vamos a ver pues qué es lo que sigue en las próximas semanas, porque pues de que Dante Delgado ha sido determinante en cómo ve él la ruta, que efectivamente, como tú dices, él no piensa que la próxima elección puede ser determinante, él se está como dejando llevar hasta ver o con su proyecto hacia el 2030, no precisamente el 24. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que se abra el diálogo y, por supuesto, que resulte lo mejor, sobre todo para el país, que es el objetivo, y también pues para seguir, digamos, moviéndose todas las piezas en esto que decías, sin perder la fuerza en ninguna de todas estas fuerzas políticas que a la vez hacen que se fortalezca la democracia en el país. Cecilia Soto, como siempre, un placer. Gracias, muchas presidenta buenas tardes. Del Consejo Nacional del Frente Cívico Nacional. Buenas tardes para ti.